Buenas noches, amigos fanáticos de los deportes. Este es tu programa favorito, El Camerino Deportivo, el primero en deportes. En la noche de hoy le vamos a traer a continuación la segunda parte de los peloteros que están en el Salón de la Fama y han jugado en el béisbol profesional de Puerto Rico. Rorito, ¿puedes continuar con la lista? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro programa más del Camerino Deportivo. El siguiente pelotero que jugó en la Liga de Invierno de Puerto Rico, en la Liga Roberto Clemente, fue Larry Doby. Fue exaltado al Salón de la Fama en el 1998. Él jugó con los Senadores de San Juan y fue el primer afroamericano en llegar a Grandes Ligas en la Liga Americana en julio 5 de 1947, disculpen, que fue 3 meses después que logró romper la barrera de color Jackie Robinson en Grandes Ligas. Esto fue en la Liga Americana. En la Liga de Puerto Rico. Pero yo creo que ¿con qué equipo era que jugaba? ¿Con Chicago White Sox? Con Cleveland. Ok, con Cleveland. Vamos a hablar sobre el siguiente participante. Fue Orlando Peruchín Cepeda. Jugó con el equipo de los Cangrejeros de Santurce y fue exaltado al Salón de la Fama en el 1999. Fue el rookie del año en la Liga Nacional. Además, Rorito, fue el primer bateador designado que se le otorgaba ese premio del bateador designado. Vamos a hablar sobre Robin Young. Fue exaltado al Salón de la Fama en 1999 y jugó en Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce. Él jugó en Grandes Ligas con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Vamos a hablar sobre el siguiente personaje. Se llama Néstor Chilak. Fue exaltado en el 1999. ¿Usted sabe quién fue Néstor Chilak, doctor? No recuerdo en estos momentos. Néstor Chilak fue un árbitro que fue exaltado al Salón de la Fama en el 1999. También tenemos que Atanasio Tani Pérez Rigal fue exaltado en el año 2000 y jugó con los Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico. ¿Qué recuerda usted de Atanasio Tani Pérez, además de haberlo tenido en el Camerino Deportivo? Ahora mismo no me acuerdo de alguna anécdota que tuviera con él. ¿Cómo? Recuérdeme, hágame recordar. ¿Él no jugó con la maquinaria roja? Ah, bueno, pues tú me estás hablando de béisbol. Sí, él jugó con Cincinnati Red Sox cuando estaba Joe Morgan, estaba Johnny Bench, estaba Pete Rose, y ¿cómo era que se llamaba el centro? George Foster, Ken Griffey Father, exactamente. Vamos a hablar sobre el siguiente. Fue manager con los Senadores de San Juan y fue exaltado en el año 2000 al Salón de la Fama el señor Sparky Anderson. Él fue el dirigente de San Juan en una época. ¿Qué recuerda ahora usted de Sparky Anderson, además de dirigir a la maquinaria roja y a ese equipo famosísimo que ganó el señor Willie Hernández el Cy Young y MVP con los Tigres de Detroit? No, él fue tremendo dirigente y a donde fuera él, el equipo se hacía rápidamente en un equipo contendor. Y era, a pesar de ser un cascarrabia, era un tremendo dirigente. Vamos a hablar sobre el siguiente pelotero, Hilton Smith. Hilton Smith fue exaltado al Salón de la Fama en el 2001. Aquí en Puerto Rico logró jugar con los Leones de Ponce y él estuvo en las ligas negras. Jugó con el equipo de los Leones de Ponce
en la temporada 47-48. Vamos a hablar sobre Felo Ramírez. Felo Ramírez fue exaltado en el 2001 con el Ford C Freak Award, que es solamente para los analistas deportivos, comentaristas deportivos. ¿Qué me puede decir de Felo Ramírez? No, Felo Ramírez fue uno de los que narró el hit número 3000 de Roberto Clemente en aquel año, donde él fue el jugador más valioso de la Serie Mundial. En el 2002 fue exaltado al Salón de la Fama el señor Eddie Murray con los Criollos de Caguas. Él jugó en Puerto Rico, un tremendo primera base que jugó en algún momento con los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de los Indios de Cleveland, también jugó con el equipo de Baltimore, entre otros equipos. Eddie Murray, tremendo jugador. Gary Carter jugó con Caguas en Puerto Rico, fue exaltado al Salón de la Fama en el 2002. Gary Carter se hizo famoso jugando con los Expos de Montreal y también con los Mets de Nueva York. ¿Cierto? Sí. El próximo, Bob Uecker, recibió el Ford C Freak Award como comentarista en el 2003. ¿Jugó en Puerto Rico con quién, doctor? Con Arecibo. ¿Qué le puedo decir a todos ustedes, los fanáticos de Bob Uecker? Bob Uecker es un comentarista de primera del béisbol de Grandes Ligas. Yo no sé si usted se recuerda de Bob Uecker. Bob Uecker estuvo en la película Major League Baseball. Él dijo, "Just a bit outside". Tremendo narrador. Una película icónica del béisbol en los Estados Unidos. Y yo logré conocer a este individuo cuando nosotros vivíamos en San Luis, cuando él fue narrador con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Y quiero mencionar algo muy importante. Él jugó con los Cardenales de San Luis. ¿Usted se recuerda de esa época? Sí, no, era tremendo jugador. El próximo, en el 2005, fue exaltado Wade Boggs. En Puerto Rico logró jugar con los Vaqueros de Bayamón. Tremendo tercera base. Bateaba consistentemente 300 y ni se diga. Tremendo jugador. Jugó con Boston Red Sox y con los Yankees. Con los Yankees de Nueva York en las mayores. Vamos a hablar sobre Willard Brown. Jugó en Puerto Rico con Humacao, Arecibo, Santurce. Fue exaltado en el 2006. ¿Quién fue Willard Brown? No, Willard Brown, ya anteriormente le dijimos que él hizo una de las hazañas difíciles de hacer, y fue que en 2 años consecutivos ganó la triple corona de bateo en Puerto Rico, donde se miden los jonrones, carreras empujadas y bateo. Y él fue líder en todos esos departamentos. Vamos a hablar sobre Raymond Brown. San Juan, Santurce y Ponce, y fue exaltado en el 2006. Raymond Brown jugó en las Negro Leagues y él era el segundo mejor lanzador que tenía las Negro Leagues. Él le seguía a Satchel Paige. No, y ahora vamos a hablarle, ¿verdad?, de Judd Wilson con Humacao, que fue exaltado en el 2006. ¿Tú puedes decirme algo de Judd Wilson? Judd Wilson jugó en las Negro Leagues también. Y fue manager en las Negro Leagues. No, y ahora en el listado está nada más y nada menos que Cal Ripken Jr., que jugó con los Criollos de Caguas. Fue exaltado en el 2007 y, como todos saben, es el caballo, es el que tiene el récord de más juegos jugados sin haberse lesionado ni nada de esto. Hábleme usted de Cal Ripken cuando usted lo vio en Puerto Rico con los Criollos de Caguas. No, Cal Ripken, desde que nosotros lo vimos en Puerto Rico,
ya para mí tenía un sello de que iba para Grandes Ligas y que era posiblemente un ganador de un Salón de la Fama. Pero doctor, hay muchas personas que dicen que fue mera coincidencia y solamente suerte porque su padre fue el dirigente del que jugara tantos juegos consecutivos con el equipo de Baltimore. ¿Qué usted le dice? No, él era un caballo. Y tú recuerdas, tú estuviste en en un proyecto que él tuvo, que él escribió un libro, y tú estuviste presente, te retrataste con él y él inclusive te dio el autógrafo. ¿Qué tú puedes decir de esa experiencia? Oh, yo me acuerdo que me gané otro de los libros porque él dijo que él quería escuchar unas historias únicas y todo el mundo le hablaba de su época en Grandes Ligas o de las menores, pero yo le mencioné de su época cuando jugó en Puerto Rico y él dijo, yo nunca había escuchado una historia como esta, so usted se gana mi libro y el autógrafo. Fue una tremenda experiencia y él es una de las razones por qué yo admiraba a Cal Ripken Jr. y miraba el béisbol en otros ojos, además de cuando yo veía los juegos de béisbol yo quería ser Roberto Alomar o Cal Ripken Jr. No, y tenemos otro de los grandes, Rorito. Tenemos a Tony Gwynn, que jugó con Bayamón y San Juan y fue exaltado en el 2007. También tuvimos una grata experiencia con Tony Gwynn en San Luis cuando nos filmó y nos retratamos con él. ¿Te acuerdas de esa ocasión? Obvio. Estaba en un show de tarjetas y tenemos una foto para probar que lo conocimos. Y digo que esa experiencia fue única porque yo diría que fue una persona que de las pocas que hoy día existen, porque casi ahora no hay lealtad a un equipo. Y hablo de él como Cal Ripken, que ambos se quedaron con un mismo equipo toda la vida. Ellos fueron el sinónimo de grandeza. Ambos fueron exaltados para la misma época, como habló el doctor, y yo estoy hablando, ellos estuvieron, uno estuvo en el equipo de Baltimore, que fue Cal Ripken, y el señor Tony Gwynn fue Mr. Padre de San Diego. No, y también tenemos, y logró los 3,000 hits. Y también tenemos ahora otro gran pelotero, Rick Gossage, Rorito, jugó con Ponce y fue exaltado en el 2008. Déjenme decirle que nosotros, Rorito, tenemos autografiado fotografías de por lo menos 40 de estos jugadores que han sido exaltados al Salón de la Fama. Digo 40, pero yo creo que tenemos más, que fue una grata experiencia para nosotros cuando nos recibimos esa foto autografiada. Tenemos a Rick Gossage y otro que nosotros también conocemos. Pero espérese. Le quiero hablar algo de Rich Gossage. Rich Gossage fue exaltado al Salón de la Fama, pero él jugó con los Leones de Ponce. Usted me ha hablado de él y él jugó con los Yankees de Nueva York. El famoso apodo de Rich Gossage es el Goose. Exactamente. Y otro de los grandes, Rorito, que inclusive lo vimos en Puerto Rico en una actividad, es nada más y nada menos que Ricky Henderson, que jugó con Ponce y fue exaltado en el 2009. ¿Quién no conoce a Ricky Henderson? Yo le puedo hablar de Ricky Henderson cuando lo conocimos y también no voy a hablar de mi experiencia con Ricky Henderson ahora mismo. Voy a hablar de un dato muy particular. Él le rompió el récord de bases robadas a otro amigo del camerino deportivo, Lou Brock. Pero lo más que me recuerdo es cuando él dijo, ¿qué palabras quieres decir, Ricky? Ricky es el más grande del mundo. Él hablaba en tercera persona. Y hubo otro dato curioso, Rito, si tú te acuerdas, cuando Harold Reynolds, ¿qué fue lo que le dijo a él? Un día llama Harold Reynolds a Ricky Henderson. Le dice, Ricky, esto es el segundo mes de la temporada. Le dice,
yo tengo un total de 25 o 30 bases robadas. Y le dices, ¿cómo? 25 o 30 bases robadas. Ricky no quiere que llamen de nuevo a su número, porque debe estar bien disgustado con lo que estás diciéndole a Ricky, porque Ricky Henderson hubiera hecho eso en el primer mes de la temporada. No me vuelvas a llamar. Eso fue verdad. Y eso lo dijo Harold Reynolds. Y Harold Reynolds jugó en Puerto Rico con los Indios de Mayagüez en los 80. No, y entonces también tenemos a Doug Harvey, Roito. Doug Harvey fue en el 2010. ¿Quién fue Doug Harvey? ¿Usted sabe quién fue Doug Harvey? Me imagino un árbitro, ¿verdad? Doug Harvey fue un árbitro. ¿Estás seguro? Ah, sí, Doug Harvey fue el árbitro que le dio la bola del Hit 3000 a Roberto Clemente, que nosotros tuvimos en el Camerino Deportivo, en la radio, que lo entrevistamos en la radio. En el 2012 le hicimos un homenaje a Roberto Clemente, donde estuvo él y estuvieron muchos amigos y seguidores de Clemente, como Palillo, John Matlack, Modesto Lassen, Doña Vera, Bill Beardo y ¿quién más? Palillo Santiago. Ese árbitro recordó su época de Puerto Rico como nunca, y también me mencionó que fue un honor haber estado no solamente en Puerto Rico siendo árbitro, pero dándole la bola del Hit 3000 a Roberto Clemente. No, y el próximo, ¿quién no conoce a Roberto Alomar? ¿Con quién jugó? Jugó con Cagua, jugó con Ponce, San Juan, Santurce, e inclusive él llegó a reforzar al equipo de Mayagüez en una serie del Caribe y fue exaltado en el 2011 en el Salón de la Fama, Jorito. ¿Quién me puede hablar de Roberto Alomar? Que yo no conozco mucho de él. Roberto Alomar, recuerda, estuvo en nuestro programa, le hicimos un homenaje muy merecido e inclusive nos retratamos con él, tenemos mucha memorabilia de él, muchos autógrafos y muchos productos de lo que él lanzaba, como los bates, los guantes, etcétera. También tiene edición de reloj, también él es el dueño del equipo de los senadores de San Juan. Pero quiero mencionar que Roberto Alomar es un gran amigo de nosotros. Sobre todo, cada vez que él me ve, me da un abrazo, me saluda, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y por cierto, a veces justamente lo ayudamos a vender mercancía de él como tal, y también a veces le conseguimos peloteros para que él pueda mirar, escuchar. Y quiero que mencione qué usted piensa de lo que Roberto Alomar ha hecho con el proyecto de RA12, ahora los senadores de San Juan. No, yo creo que la labor que ha hecho Roberto Clemente es digna de admirar. Y Roberto Alomar, inclusive él se ha sacrificado, ¿verdad?, creyendo en que la juventud es la que tiene el talento y que van a ser los próximos Roberto Alomar o Roberto Clemente, etcétera, etcétera. Le ha dado mucha oportunidad a mucha gente joven, los cuales ya están viéndose que han sido gran talento para las grandes ligas. Es digno de admirar lo que él ha estado haciendo. Quiero mencionar algo más allá de eso. Roberto Alomar da clínicas en todo el país. Roberto Alomar ve el talento de los jovencitos, apunta los nombres de los jugadores de los pueblos que él ha ido. Él ha ido a todos los pueblos de Puerto Rico, yo creo. Y él justamente ha hecho eso, identificado jugadores, hace torneos de excelencia, y luego usted lo ve a través de los años. Muchos de esos jugadores que han estado en esos torneos de excelencia o las clínicas son los que hoy día son los jugadores de los senadores de San Juan. No, y tú te envolviste en muchas de esas clínicas. Me acuerdo la de Sabana Grande, en Añasco mismo y en Rincón también. O sea que él es una persona que sí coopera con el pueblo. Espero que hoy día
tengan más jugadores así, pero yo creo que no existen hoy día jugadores como Roberto Alomar. Él, para mí, el ejemplo de Roberto Clemente vivo hoy día. No, y entonces tenemos otro candidato también en el Salón de la Fama que todo el mundo, y para mí yo creo que es uno de los mejores catchers en la historia del béisbol, y es Iván Rodríguez, que jugó con Caguas, Bayamón, Mayagüez, y fue exaltado en el 2017. Así que él tiene récord de put-outs, que es tirando a primera, sacando jugadores de la posición de catcher. Es tremendo jugador y es un ser humano pues que hay digno de admirar. Pero vamos a hablar algo curioso de Iván Rodríguez. Iván Rodríguez es lo que hoy día muchos fanáticos dicen que es Yadier Molina para el béisbol, pero no tiene tantos guantes de oro Yadier Molina, pero Iván Rodríguez es un sinónimo de excelencia detrás del plato. ¿Quién diría, como alguien me dijo el otro día en una entrevista, yo creo que fue Luis Jaime, que los mejores dos receptores de Grandes Ligas en todos los tiempos estaría el señor Iván Rodríguez y Yadier Molina, boricua, ambos? Y yo me recuerdo que yo tengo una memoria en el 1992, si mal no recuerdo, él justamente ya estaba en el equipo de Texas, pero jugó con los Indios de Mayagüez antes de irnos para los Estados Unidos. Él me dio una clínica de béisbol en el Isidoro Cholo García, en el Parque Viejo, y yo tengo una tengo una foto de estos años pasados que he compartido con él, pero tengo una tarjeta de él cuando él estaba con los Tulsa Drillers, firmada por él. Sí, cuando estaba en las menores, estaba en AA y subió a Grandes Ligas directas. Tremendo. El próximo jugador es Jack Morris. Rorito jugó con nuestro equipo de Mayagüez y son de los únicos dos que han estado exaltados al Salón de la Fama que pertenecen al equipo de Mayagüez. El primero fue Buck Leonard en el 72 y Morris en el 2018. Jack Morris, le voy a hablar de Jack Morris. Él jugó con el equipo de Detroit, también jugó con el equipo de Toronto, cuando estaba el equipo Roberto Alomar, y también estaba Juan Guzmán, Joe Carter, ni se diga todos estos jugadores. Y hay que hablar algo. Jack Morris estuvo en el equipo del 78 de los Indios de Mayagüez, que ganó el campeonato en Puerto Rico. Sí, no, fue un gran logro, tremendo pitcher. Y Kurt Bevacqua estaba en ese equipo, ¿cierto? Sí, este es un trabuco. Y Jim Dwyer, también estaba Bongo Rivera, sí. Berto Molina, muchas de esas personalidades. No, y tenemos también el otro jugador, Rorito, que es un tremendo jugador que jugó con los Leones de Ponce, Jim Thome, que fue exaltado en el 2018, un tremendo jugador que él no hacía mucho ruido, pero cuando tú vienes a ver, él puso los números para estar en el Salón de la Fama y por eso fue seleccionado y exaltado. Yo no lo vi aquí en Puerto Rico porque yo creo que nos habíamos ido cuando él llegó a Puerto Rico en 1993, pero según lo que he escuchado de personas, yo no he corroborado los números, pero él tuvo 8 o 9 jonrones con los Leones de Ponce y sus jonrones eran kilométricos, pero yo voy a hablar mi experiencia de Jim Thome, lo que yo vi. Jim Thome empezó en Grandes Ligas con el equipo de Cleveland. Estaba Roberto Alomar, estaba Manny Ramírez, estaba Carlos Baelga, David Justice, estaba también Sandy Alomar. Pero vamos a hablar, él no empezó como primera base, él empezó como tercera base en Grandes Ligas, para los que no saben. Sí, así mismo es. Y entonces otro de los grandes, Rorito,
de los de Puerto Rico, Edgar Martínez, que jugó con San Juan y fue exaltado en el 2019. Él cuando comenzó con San Juan, Jurito, él jugaba tercera base. Y una lesión. Era tremendo. Él habló de una lesión. Se lesionó y ahí fue que empezó, y por eso después cuando en Grandes Ligas llegó, empezó a jugar como bateador designado por el bateo que él tenía consistentemente. Él fue muy clave en ese equipo del Dream Team de Puerto Rico en 1995. Voy a hablar algo curioso de Edgar Martínez. Yo no sé si usted lo había escuchado o por este estilo. Él habló con Carlos Baelga y el hijo de Roberto Clemente en el juego del día de Roberto Clemente en Pittsburgh, que él se lesionó y justamente lo iban a mandar para abajo, pero le dijo Lupinela, yo no te voy a bajar, yo te voy a poner designado, te voy a bajar la alineación y te voy a poner designado, porque él creía que se había acabado su carrera en la tercera base. Y entonces dijo, bueno, tengo que bregar con eso, el resto de ahí es historia. Voy a hablar algo más curioso de Edgar Martínez. Edgar Martínez, ¿qué hace hoy día? Edgar Martínez es la razón porque hoy día está en el primer lugar el equipo de los Marineros de Seattle en Grandes Ligas al día de hoy. Pero yo no sé si tú te acuerdas que cuando él fue exaltado al Salón de la Fama, él habló con relación a la lesión que él tuvo en la vista. ¿Y qué fue lo que él le dijo? ¿Tú te acuerdas? Él le tiraban bolas de golf. No. Bolas de golf no. Bolas de tenis. Le ponían 20 bolas de tenis en la máquina de bateo. Y justamente se la tiraban como a 40. No creo que eran 40. Era como 80 millas por hora. Y él tenía que batearla. Y él tenía que descifrar qué número tenía la pelota justamente cuando esto lo dijo cuando él fue exaltado en un videíto de MLB Network. Deberían buscarlo. ¿Con Musina fue que él lo dijo? No me acuerdo, pero vamos a hablar de la historia. Fueron 20 lanzamientos de la máquina y tenían del 1 al 20. No sé si eran grandes los números o pequeños los números. Vamos a decirle, le pusieron 20 lanzamientos, solamente falló 2 números. Eso quiere decir que tenía la visión muy buena. Sí, no, eso es una anécdota. Y algunas personas van a creer que estamos mintiendo, pero eso lo dijeron en MLB Network. No es que lo dijeron, lo dijo él de su propia boca cuando a él lo entrevistaron al ser exaltado al Salón de la Fama. Y él hizo esa anécdota. Y otro de los jugadores grandes, Rorito, es Lee Smith, que jugó con Santurce y fue exaltado en el 2019. Para mí, yo te digo honestamente, yo creo que él debió haber entrado al Salón de la Fama mucho antes de lo que él entró al Salón de la Fama, porque fue un relevista que estuvo con un récord durante muchos años, con el más juegos salvados, que creo, si no me equivoco, eran 44 para aquella época. Pero hay que hablar de él. Aquellos relevistas no es como el relevista de hoy en día. Para un relevista ganar un juego tenía que tirar 2 o 3 entradas. No era tú lanzar a un bateador o 2 bateadores y te daban un juego salvado. Eso no era así en aquellos tiempos. Vamos a hablar algo de Lee Smith. Él jugó con los Chicago Cubs, con los Cardenales de San Luis. Él jugó como con 10 equipos. Quizás por eso no le hicieron justicia antes. Quizás lo veían como un problemático. Pero voy a hablarle una experiencia. Lee Smith, ¿usted lo conoció o no se recuerda? Lee Smith, el doctor y yo lo conocimos en San Luis en un juego de celebridades. No, solamente celebridades no. Un juego de Cubs contra Cardenales. Leyenda, ¿se acuerda? Y tenemos fotos con el tremendo ser humano Lee Arthur Smith. Merecía estar en el Salón de la Fama, para mi entender, antes que Gus Gossage o que Bruce Sutter.
No lo estoy diciendo por ser cardenal, Bruce Sutter es cardenal, pero merecía eso antes. E inclusive cuando tuvo más de 400 juegos salvados. Cuando hubo la era de los esteroides, que hubo un año que no nominaron a nadie, no exaltaron a nadie al Salón de la Fama. Él merecía haber estado yo ahí. creía que en ese año él iba a ser exaltado, pero eso no sucedió. Pero gracias a Dios que hoy en día sí está en el Salón de la Fama. Entonces, Rorito, el otro que vamos a hablar es Tony Oliva. Jugó con Arecibo, fue exaltado en el 2022. Yo te puedo decir que Tony Oliva jugó con los Minnesota Twins. Él, a todas las ligas que él iba, quedaba campeón bate, déjame decirte. Él en la liga menores quedó campeón bate y con los Twins de Minnesota realizó una labor excelente, un buen bateador, una persona humilde. Él es una de las leyendas que la gente más busca para autógrafos, de las leyendas del equipo de Minnesota. Y se quedó y creo que todavía vive en Minnesota todavía. Vamos a hablar algo que usted recuerde de él en Arecibo. Fue campeón bate. Pero ese es el punto, fue campeón bate y justamente él fue uno de los más cercanos a llegar a 400 en Grandes Ligas cuando llegó a ser campeón bate. Ah, sí. No, y el último tenemos, Rito, uno de los recientes, Billy Wagner, que jugó con Santurce. ¿Qué tú puedes decirme de Billy Wagner? Billy Wagner fue exaltado en este año 2025 y jugó con los Astros de Houston, jugó también con los Mets de Nueva York. Para mí entender, él tenía que haber estado también hace tiempo. Esta lista fue hecha por el señor Jorge Colón Delgado. Fue originalmente publicada en el 2017, después revisada en julio del 2019, después en abril 2 del 22 y enero 21 del 2025. Ahora, voy a mencionar algo muy clave. Doctor, ¿qué usted piensa de boricuas que deben estar en el Salón de la Fama? Carlos Beltrán podría entrar al Salón de la Fama y él jugó con el equipo de Arecibo. Sí, no, yo creo que sí, que debe de entrar al Salón de la Fama. Igual Carlos Delgado puso números también. Y otro que yo creo que no merecía lo que le hicieron, y es a Igor González. Que a Igor González no se le dio la oportunidad. No entiendo cómo a él se le dio un 5% en la primera votación y fue totalmente eliminado de poder seguir tratando de hacer el Salón de la Fama. Pero quiero... él era un jugador que lució, fue campeón jonronero, era un tremendo MVP. O sea que él... yo creo que no era para que le dieran 5%, menos del 5%, y en la primera vez que fue tratado de entrar lo eliminaron. Carlos Delgado fue 2%. Por eso te digo que son jugadores que a veces tú te pones a mirar los números de jugadores por posición que están en el Salón de la Fama, no tienen esos números. Bueno, voy a mencionarle dos personalidades más ahora mismo. Jorge Posada, ¿usted ve que tenga números? Para mí entender, él no tiene números suficientes. Pero lo del argumento de muchas personas sería que tiene los 5 anillos con los Yankees. No, pero otro de los grandes, Rorito, y es de los bateadores más temibles en las postseries, es Bernie Williams. Bernie Williams puso jugó con Arecibo también. No, y puso unos números impresionantes. Hay que buscar los números, búsquenlos. Para postemporada es de los mejores bateadores que ha habido en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Ok, vamos a hablarle del último pelotero que posiblemente esté
para la lista en el 2027. Yadier Molina. Hay mucha gente que dice Yadier no tiene el bateo, no tiene los Silver Slugger, pero como él conducía el juego siendo el receptor, como él sacaba los corredores y los guantes de oro, lo longevo que fue, para mí entender, Yadier definitivamente tiene que estar. Yo no tengo duda. Pero primera papeleta. Él va a eso depende, Rorito, porque con la clase. Es que exactamente, tú tienes que ver cuál es la clase para ese entonces, pero acuérdate que a veces se arrastran jugadores de otra clase que no han entrado al Salón de la Fama, y eso pues en ocasiones hace que un jugador no entre en la primera selección. Pero cada clase es diferente. Hay clases que tienen muchos peloteros que son muy buenos, pero solamente seleccionan a 4, pero se quedan para el otro año, así sucesivamente. Yo creo que él tiene muy buenas probabilidades de que en la primera o en el segundo él va a entrar al Salón de la Fama, porque los números sí lo tienen. Para mí entenderlo, él merece entrar con Pujols al Salón de la Fama el mismo año. Pues yo creo que esto va a ser todo por hoy, porque esta segunda parte yo creo que ha sido hasta más extensa que la primera parte. Esperamos que haya sido de su agrado y que les sirva para un futuro y tener idea de los jugadores que han jugado con sus equipos, porque muchos de ustedes los han visto o sus padres le han contado sobre ellos. Muchas gracias al doctor Robert Rodríguez, que nos dio la idea de mencionar esto de los jugadores que han jugado en Puerto Rico. También queremos agradecer a Roberto Mercado, que también nos informa de los jugadores que él vio en su niñez. No, y hay una persona que yo se lo agradezco en el alma, porque yo creo que él ha sido un estudioso del béisbol y trata de mantener informado a los latinoamericanos en cuanto a deporte, y se llama Tony Menéndez. Tony Menéndez es un buen escritor y él escribe básicamente relacionado a todo lo que sea de Puerto Rico, América Latina y el deporte en general, y aún de Grandes Ligas para los americanos. Es una persona de mucho conocimiento y siempre está tratando de llevarnos al día, y en unas ocasiones nosotros hemos tomado información de sus escritos con el consentimiento de él, y se lo agradecemos. Tony, gracias, y este programa es gracias a ti. Nos vemos en otra próxima ocasión. Buenas noches y síganos en el Camerino Deportivo, y acuérdense, suscríbanse, denle like y compartan este video con sus familiares y amistades. Pueden tener familiares en Asia, España o en donde sea. Eso no importa. Lo bueno es que se informen con el Camerino Deportivo sobre lo que quieren escuchar en el ambiente deportivo. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos.